Bien, en el caso de la regresión lineal múltiple, tenemos varias aplicaciones. Una de ellas es el conjunto de estas ecuaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, muchos programas de estudios premédicos usan los promedios de las calificaciones de un instituto de los estudiantes egresados como un indicador de la calidad de sus programas. Las variables que se sabe influencian estos promedios de este instituto y, en este caso, la variable son la combinación de las calificaciones del sistema de atención a los alumnos en matemáticas y en oratoria X1 y en el grupo de alumnos prospectos a médicos X2. De los prospectos a médicos, la tabla muestra las medidas X1, X2 y Y de 6 estudiantes que han cursado un programa de premedicina y han presentado el test del escolar. Entonces aquí tenemos los datos de este análisis de datos de estos estudiantes de premédicos. Y obviamente aquí abajo tenemos el desglose de las fórmulas para el análisis de regresión lineal, ahora regresión lineal múltiple. ¿Sí? Entonces anótenlas, por favor anoten los datos. Vamos a hacer el análisis de dónde se están obteniendo los datos. X1 nos menciona el ejercicio que X1 es la combinación de calificaciones del sistema de alumnos en matemáticas y oratoria. X2 es el grupo de alumnos y prospectos a médicos, X2. Entonces aquí tenemos todos los datos de los 6 estudiantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las variables de acuerdo a las fórmulas de análisis de regresión lineal múltiple. Entonces aquí las tenemos. X1 es pues este dato de x al cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tomar este dato de 1200 al cuadrado, nos da 1.440.000, que es el dato que aparece ahí. X2 al cuadrado, por ejemplo, podemos tener este 3.4 al cuadrado, nos da 11.56. X2 al cuadrado nos da 11.56. X1 por X2 sería este por este. Por ejemplo, 1000 por 2.9 nos da 2900. X1 por Y, X1 es esta columna y Y es esta. Entonces, por ejemplo, 1250 por 10.6, 1250, que es este dato por 10.6 por 10.6 nos da 13.250, que es el dato que viene aquí, X1 por Y, y X2 por Y. Por ejemplo, aquí tengo X2 3.1 y por Y, que es 11.2. Entonces 3.1 por 11.2 igual a 34.72, que es el dato que tenemos ahí. Entonces, bajo este modelo de ecuaciones, ahora planteamos una matriz de datos en donde anotamos sumatoria de Y por n datos por B0. Esa sería nuestra primera variable. ¿Por qué? Porque nos vamos a ajustar a encontrar ahora en el caso de la ecuación del modelo lineal, en donde el modelo lineal de regresión lineal simple o sencilla, de Y es igual a mx más b, ahora vamos a tener dos coeficientes más, que sería en el caso de la regresión lineal múltiple,
y es igual a determinado valor más otro valor que va a ser B0, en este caso va a ser B0, B0 que es el coeficiente que vamos a encontrar en el análisis matricial, más B1 por X, B1 por X y más B subíndice 2, que son los coeficientes por X2. Aquí sería X1 y por X2. ¿Cuáles son X1 y X2? Estas variables. Entonces, vamos a irlas sustituyendo, por favor, en base a los datos que nos arrojan la tabla de sumatorias, sumatoria de X1, sumatoria de X2 y las diferentes sumatorias, ¿sí? Entonces damos unos minutos para que las copien y vamos a ir sustituyendo este análisis matricial. Por favor. Entonces ya vimos en el ejercicio de clase cómo se resuelven las matrices de tres variables con un término independiente. Entonces, por medio de esta resolución de matrices, nosotros podemos encontrar los valores de B0, que sería en el caso de una matriz el valor de X, el valor de Y y el valor de Z, dado que estos datos son constantes. Entonces voy a ir sustituyendo los datos para establecer mis ecuaciones. Entonces lo voy a ir haciendo poco a poco. Entonces, una por una. Sumatoria de Y. ¿Quién es sumatoria de Y? Sería esta. 69.9. Lo vamos a ir sustituyendo. 69.9. 69.9 es igual al número de datos. ¿Cuántos datos son? 6, ¿verdad? Porque son 6 estudiantes. Entonces 6 por B0. 6 por B0. Más B1, que es la variable que vamos a determinar en el sistema matricial. Sumatoria de X1 sería esta, sería 7565. Entonces aquí sustituimos por 7565. 7565. Luego la variable B2, que también la vamos a determinar por medio de las matrices por la sumatoria de X cuadrada, perdón, de X2. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de X2? Vamos a ver aquí de la tabla. Sumatoria de X2 es 9.651.000. Sumatoria de X2. No, pero 20.4, ¿verdad? Entonces aquí es 20.4. Es el valor de sumatoria de X2. Aquí está. Muy bien. Y B2. Entonces ahora voy a sustituir en la otra ecuación sumatoria de X1 por Y. Sumatoria de X1 por Y, que es me da 89.103. Entonces aquí sustituimos 89.103. Ese es el resultado de sumatoria de X1 por Y. X1 por Y. Luego B0, que es la variable que vamos a determinar por sumatoria de X1. Sumatoria de X1 nos dio 7.565, ¿verdad? 7.565. Luego B1 por sumatoria de X1 al cuadrado. X1 al cuadrado es y nos da 9.651.000. Entonces aquí lo sustituimos. 9.651.225. 9.651.225. Aquí está. 225. ¿Sí?
Y luego el siguiente coeficiente B2 por sumatoria de x2 al cuadrado. ¿Cuál es la sumatoria de x2 al cuadrado? Esta. 70 punto sumatoria de x2 al cuadrado. De acuerdo a la fórmula nos da sumatoria de x2 al cuadrado. Sumatoria de x1 por y1 nos da 25.886.5. Sería, a ver, estamos en sumatoria de xb2, sumatoria de x2 al cuadrado. Sumatoria de x2 al cuadrado. Nos da 70.12. Entonces aquí, sumatoria de x2 al cuadrado. Nos da 70.12. Entonces b2 por sumatoria de x2 al cuadrado. Y nos da 70.12. Aquí. 70.12. Ahí está. Muy bien, en B2. Luego, sumatoria de x2 por y. ¿Cuál sería la sumatoria de x2 por y? Es esta, 240.2. 240.2. 240.2. Luego por B0 por sumatoria de x cuadrada. De x2, perdón, sumatoria de x2 es 20.4. Entonces lo sustituimos aquí. 20.4. 20.4. Luego B1 por sumatoria de x1 por x2, que es 25.886.5. Es este dato. Entonces sería 25.886.5. 25.886.5. 886.5. Luego sería B2 por sumatoria de x2 al cuadrado. Sumatoria de x2 al cuadrado es 70.12. Y aquí sería 70.12. 70.12. Entonces, aquí 70.12, muy bien. Entonces, ahora sí, con estos datos, aquí teníamos sumatoria de b cuadrada por sumatoria de x2 al cuadrado. Ahí está, muy bien. Entonces, ahora sí, con esos datos, nosotros resolvemos el sistema matricial. Suponiendo que aquí tenemos la variable x, la variable y y la variable z. Resolviendo este sistema matricial por el método de Cramer, como ya lo vimos en los ejercicios anteriores, llegamos a las siguientes variables y a resolver nuestra ecuación de regresión lineal múltiple. ¿Cómo quedaría? La vamos a anotar aquí. Quedaría de la siguiente manera. Y es igual, entonces para la regresión lineal múltiple, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Y es igual a, resolviendo los valores de B0 en el sistema de matrices, nos queda menos 2.537. Menos 2.537. Menos 2.537. B1.005425. B1.005425. 5425. Y B2 nos queda como 2.161.
2.161. Entonces, para expresar nuestra ecuación en el modelo de regresión lineal múltiple, nos quedaría de la siguiente manera. B0, ¿verdad? Como ya lo había yo anotado, sería menos 2.537 menos 2.537, que fue el valor del resultado de la matriz, más B1. B1 es 5425 por B1, más 2.161, que es el valor de B2, 2.161 por el valor aquí sería, perdón, por X1 y aquí por X2. Y aquí por X2. Entonces, ya llegando a la ecuación del modelo de regresión lineal múltiple, nosotros podemos predecir de cualquiera de estos datos que son variables X1, X2 y Y, nosotros podemos predecir cualquier valor mediante el modelo de regresión lineal múltiple que no se encuentre en la tabla de datos o que se salga de esta tabla de datos. Entonces, este sería el ejemplo base para el modelo de regresión lineal múltiple. Y enseguida se les va a asignar 2 ejercicios de participación de nuestra clase, los cuales se van a proyectar o se van a compartir durante el tiempo de sesión. ¿De acuerdo? Entonces damos unos minutos para que lo copien y y hasta aquí vamos a llegar con nuestro ejemplo. Muy bien.